Buenas noches, ingeniero Daniel. Somos del Grupo B y estamos conformados por Hugo Ramírez, Marta Simbaña, Evelyn Chávez y mi persona, Jamie Morales. Nuestro tema es estudio de la divisibilidad en números grandes. La introducción. Hablar de divisibilidad es hablar de una de las bases más importantes de las matemáticas. Entender la divisibilidad no es solo una habilidad útil para las matemáticas, sino una competencia transversal que abre puertas a nuevas formas de pensar y resolver los problemas. Este ensayo tiene como objetivo explorar a fondo los conceptos clave de la divisibilidad, con un enfoque especial con los números grandes. En lo que es como las reglas de divisibilidad, como históricamente, como algunos pueblos llevan conociendo algunas reglas, así los egipcios ya sabían cómo diferenciar como conceptualmente números pares e impares, y a través de eso ya sabían como la regla del 2. Aquí están unos símbolos de división egipcio y al lado están unos de la India, porque en la India en cambio como ya sacaron como la regla del 3 de divisibilidad, la regla del 5 y lo que son los números muy grandes como lo utilizaban, por ejemplo, en la India como para lo que son calendarios, igual como los mayas. Un número muy importante como para la India era como el 108 y a partir de eso desarrollaban números más grandes en cuanto a años, que básicamente expresado era como el 3 a la 3 por 2 a la 2. Em, pero ya como en el presente, o sea, más actualmente como figuras como importantes para este tema de la divisibilidad estaría Euclides, que plantea como una regla para estudiar los números primos, y igual al mismo tiempo como para buscar el mínimo común divisor. Eh, y después de eso tendríamos como a Pascal, que Pascal es el que establece las reglas que más usamos últimamente y que conocemos, y también Goldbach, que sería un matemático que igual estudia los números primos en relación justo con el infinito. La divisibilidad la utilizamos como, por ejemplo, para la criptografía. Aquí está como una tabla de criptografía para ocultar mensajes. Y esto se utiliza actualmente como para lo que es programación, como utilizamos como estos números grandes y los encriptamos como para manejar las claves en nuestras computadoras. Y aquí también se encuentra como lo que es el algoritmo de Euclides, como para buscar la divisibilidad. Lo que son la división de dos o más cifras, como para recordarlo rápidamente, se toma como en la misma cantidad de cifras que el divisor, a menos de que, como por ejemplo en este caso, como al tomar las dos del divisor, como el número sea menor, el 57 del 73, y en este caso tomamos uno más. Vemos como el primer número del divisor y a partir de eso como vamos como haciendo como aproximaciones. Yo les voy a hablar sobre los criterios de divisibilidad, pero recordemos que la divisibilidad en números se refiere a la capacidad de determinar si un número es divisible por otro. Un número es divisible por 2 cuando su último dígito termina en par o en cero. Aquí tengo un ejemplo que es el 206. Como pueden observar, termina en 6, por ende es divisible por 2. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Aquí tengo un ejemplo de 1344. La suma nos da un total de 12 que corresponde a ser divisible por 3. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimos dígitos eh, son múltiplos de 4. Aquí, como pueden observar, termina en 32, entonces corresponde a a ser divisible por 4. Un número es divisible por 5 cuando su último dígito termina en 5 o 0. Como pueden observar, en esta cantidad termina en 5, por ende corresponde a ser divisible por 5. Un número es divisible por 6 cuando su cantidad es divisible entre 2 y 3 a la vez.
Aquí tengo un ejemplo de 624. Como pueden observar, termina en 4, que es número par y es divisible por 2. Si sumamos sus dígitos, nos da como resultado 12, que corresponde a ser divisible por 3. Entonces, esta cantidad es divisible por 6. Es divisible por 9 cuando la suma de sus dígitos nos da resultado 9 o múltiplo de 9. Aquí les doy un ejemplo. Como pueden observar, sumando todas sus cantidades nos da resultado como 9. Por ende, corresponde a ser divisible por 9. Otros criterios de divisibilidad que casi no los conocemos, tenemos a la divisibilidad por 7. Para conocer una cifra si es divisible entre 7, debemos seguir algunos pasos. Primero se toma el último dígito de la cifra, que es la unidad. En este caso tengo el ejemplo de 938. El último dígito de 938 es del 8. Este se va a duplicar, que nos corresponde a su resultado, que es 16. El restante nos queda 93 y esto se procede a restar. 93 menos 16 nos da un resultado de 77. Entonces, 77 es divisible de... Entonces, 77 nos da en la división un resultado de 11. Entonces, por ende, 938 es divisible para 7. Un número es divisible por 8 cuando sus tres últimos dígitos sean múltiplo de 8. Seguimos con la divisibilidad de los números 10, 100 y 1000. Un número es divisible por 10 cuando la cantidad termina en 0. Un número es divisible por 100 cuando la cantidad termina en dos ceros. Y un número es divisible por 1000 cuando su cantidad termina en tres ceros. También tenemos la divisibilidad por 11. Un número es divisible por 11 cuando al sumar sus números pares y al sumar sus números impares nos da como resultado una cantidad, y esas cantidades se resta para que como resultado final nos dé un cero o un 11. Y por último tenemos la divisibilidad por 13. Para saber si un número es divisible para 13, debemos seguir algunos pasos. Vamos a tomar el último dígito de la cifra y la multiplicamos por 9. Aquí tenemos un ejemplo de 1170. El último dígito es 0. Este lo vamos a multiplicar por 9, que como resultado nos da 0. Ya, la cifra restante nos queda 117. Por lo tanto, vamos a restar, que nos menciona que 117 menos 0 nos da el resultado de 117. Entonces, esto corresponde a que 117 dividido para 13 nos da 9. Por ende, 1170 es, es divisible por 13. Gracias. En conclusión, tenemos pues, en definitiva, la divisibilidad pues nos permite identificar rápidamente si un número es visible para otro sin necesidad de realizar la división completa. En pocas palabras, la divisibilidad es una consecuencia directa de las propiedades de adición y multiplicación de los números. Por eso son lógicamente consistentes y se aplican a cualquier número independiente de lo grande o pequeño que sea. Esos conocimientos no solo nos permiten ahorrar tiempo al resolver operaciones complejas, sino que también son herramientas fundamentales en áreas como la criptografía, el análisis de algoritmos, la informática y la seguridad digital.
Y tenemos una pequeña trivia para el video. Entonces, la primera sería que nombrar dos figuras importantes en la historia de la divisibilidad. Podría ser como Goldbach y Pascal. Em, la otra es como cuál es el criterio de divisibilidad del número 6, que es que sea divisible como para 3 y para 2. ¿En qué campo se utiliza como la divisibilidad de números grandes? Lo acabamos de ver como en cuanto a la criptografía, a la ciberseguridad. Como también son importantes los números primos, cuáles son los tres primeros números primos, que serían el 2, el 3 y el 5. Y lo que buscaba resolver el teorema de Euclides era como la relación como de los números primos y comprobar que eran infinitos. Esto sería la presentación. Muchas gracias. Gracias.